Lo dice la Biblia. La Biblia lo dice. Lo dice Dios. Hace poquito vi este meme que voy a presentar, porque viene como presentado en forma de meme, pero pues está dicho por un sacerdote, ¿verdad? Que dice, yo les he preguntado, ¿no?, a los cristianos que dónde dice la Biblia que Pedro era casado. Y dice que tenía suegra, pero no dice que estuviera casado. ¿Pues qué no los que están casados tienen suegras? Y pareciera un chiste. Y estaba hecho como chiste. Pero la verdad es algo muy, muy importante tocar este tema. Vamos a ver este corto video. Y ahorita vamos a ver este corto video y ahorita regresamos. Respecto y ver qué es lo que realmente nos dice la Biblia. Veamos el video a continuación. Hoy quiero tocar el tema de Pedro. Dicen los protestantes que cómo es posible que Pedro sea el primer papa de la Iglesia Católica. Si Pedro estaba casado, tenía suegra. Y para esto usan Mateo capítulo 8, versículo 14. Dice la Escritura, cuando Jesús llegó a la casa de Pedro, encontró a la suegra de este en cama con fiebre. Le tocó la mano y se le pasó la fiebre. Ella se levantó y se puso a servirlo. La Biblia nos enseña perfectamente bien que Pedro tenía suegra. Pero no hay un texto en la Biblia, y este es el punto católica, no hay un texto en la Biblia que diga que Pedro estaba casado todavía. No lo hay. Vamos iniciando, después de haber visto este video, vamos iniciando. La Biblia lo dice Dios. Bueno, vamos a ir a la parte de la palabra donde dice, precisamente es en Mateo 8, del 14 al 17, donde explica que Jesucristo sanó a la suegra de Pedro. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias, ¿verdad? Pero ¿cómo comienza la historia? Pues comienza precisamente cuando vio que la suegra estaba postrada, la suegra de Pedro, que estaba en casa de Pedro y estaba con fiebre. Dice que y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. O sea, ella se levantó en agradecimiento y sirvió tanto a Pedro como a Jesús. Y si había algunos de los otros discípulos y se enteraron que había sanado a la suegra de Pedro, y entonces le empezaron a traer muchos que estaban endemoniados, muchos enfermos, para que los sanara, para que se cumpliera la profecía de que él iba a sanar, ¿verdad? Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Bueno, esa es la explicación de la enseñanza. Ahora, pues bueno, si tenía suegra, es que tenía, no sé si tenía hijos, porque nunca lo dice la palabra de Dios, pero sí tenía esposa. Eso es una claridad. Así que sí tenía esposa, ¿verdad? Entonces queda muy claro esa parte. Entonces, ¿por qué este sacerdote hace esta pregunta a los cristianos? Porque ellos dicen que los sacerdotes no deben casarse. Ellos tienen esa enseñanza, ellos tienen esa doctrina por parte de la Iglesia Católica de que no deben casarse los sacerdotes. Entonces nosotros decimos, es que la palabra de Dios no dice en ningún momento que no deban casarse. Ellos hacen voto de castidad inclusive, es decir, la castidad es que no tengan relaciones sexuales, aunque no se casen y no tengan relaciones sexuales tampoco, ¿verdad? Sin embargo, vemos que esto trae consecuencias fatales, porque en estos tiempos pues hemos conocido casos de pedofilia, de homosexualidad en algunos sacerdotes. Hemos oído casos de que se han encontrado en algunos
conventos ya abandonados, cadáveres de fetos enterrados. Se ha sabido de monjas que han sido embarazadas y que han sido abusadas también por autoridades de la iglesia y por algunos sacerdotes, en fin. Entonces se ha sabido esto, y se ha sabido esto también, ¿verdad? Los legionarios de Cristo son los que más se ha conocido estos casos donde ha habido abusos tanto de mujeres, de jóvenes, de niños, de adolescentes, y que se conocía esto y la iglesia lo tapó. Entonces, esto es algo grave, y que todo el mundo lo sabe. Y de esto le habló Pablo a Timoteo, de estas enseñanzas apóstatas. ¿Por qué? Dice aquí en 1 Timoteo 4, voy a leer del 1 al 3, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, o sea, en estos tiempos que estamos viviendo, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Y en el 4 dice: porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Entonces aquí está hablando de estas doctrinas que van a engañar, estos que apostatan de la fe. No solamente son sacerdotes, hay también algunos pastores, algunos que se llaman apóstoles, profetas, que apostatan de la fe y enseñan cosas incorrectas, enseñan doctrinas de demonios, son espíritus engañadores. Y dice aquí, ¿verdad?, menciona específicamente los que prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos. La única iglesia que prohíbe casarse es la Iglesia Católica. Y de abstenerse de algunos alimentos, bueno, eso están pues ahí los adventistas, ¿verdad?, específicamente los adventistas, algunos judíos mesiánicos, y también están los católicos, que también dicen que no se debe comer carne en Semana Santa y todas estas cosas que no se dicen en la palabra de Dios. Al contrario, está diciendo todo lo contrario. Entonces, aquí esto es un punto muy, muy importante. No nos dejemos engañar. No nos dejemos engañar, ni que quieran hacernos creer cosas que no son doctrinas de hombres hechas como mandamientos de Dios. Cuidado, porque nos pueden desviar de la verdadera enseñanza, del verdadero evangelio, de la relación que podemos tener en intimidad con Dios, y de esa relación que es por medio de la salvación que nos dio nuestro Señor Jesucristo. La Biblia sí nos dice que Pedro tenía suegra, pero en ninguna parte de la Biblia dice que era casado. Lo más seguro es que Pedro era viudo, porque una tradición antigua, una tradición judía muy antigua, nos enseña perfectamente bien que cuando un hombre quedaba viudo, por obligación se tenía que llevar a la suegra a casa. Y si Pedro estaba casado todavía, era imposible que lo dejara todo por Jesús, porque San Pablo dice en 1 Corintios 7 que el casado está dividido. Un casado, su primera iglesia es la iglesia doméstica, que es su familia. Si Pedro estaba casado, era imposible que lo dejara todo por Jesús. Entonces es muy, muy, muy importante, ¿verdad?, enfocarnos. Pablo ahí en Corintios habla acerca de lo del matrimonio también. Habla precisamente de los problemas, le llama los problemas del matrimonio. Ahí en 1 Corintios 7,
¿verdad? Pero fíjense, ve lo que dice Pablo, que es muy diferente a lo que está diciendo el sacerdote, ¿verdad? En cuanto a las cosas de que me inscribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Está diciendo, yo quisiera que ustedes, ¿verdad? Si fuera bueno, que se quedaran así, pero que a causa de la fornicación, a causa de que pudieran ustedes caer en pecado, pues es mejor que estén casados y que cada uno tenga a su mujer y cada esposa tenga a su marido. Eso es lo que está diciendo. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido, ¿verdad? Y aquí empieza a hablar de que la mujer no tiene la potestad sobre su propio cuerpo cuando se casa, que también es del marido, y también el hombre, su cuerpo es de la mujer, y entonces los dos son una sola carne, ¿verdad? Eso es de lo que está hablando. Y después ahí en el versículo 7 de 1 Corintios 7:7 dice, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Pablo no era casado, Pablo sí era soltero, Pablo no está casado. Y él se enfocó en el ministerio, se enfocó en predicar el evangelio, digamos, de alguna manera a levantar iglesias, ¿verdad? Y eso fue importante. Dice, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Entonces, esto es muy importante. No está dándolo como un mandamiento que no se deben casar, está diciendo que ojalá, ¿verdad? Que si usted no tiene ese llamado al matrimonio, que se quede así para servir a Dios, para llevar el evangelio, para predicar, para llevar las buenas nuevas y para tener un buen ejemplo y un buen testimonio. Pero que si usted de alguna manera no tiene esa contención, como hombre soltero, no tiene esa continencia, pues cásese y tenga esa vida en común y sirva también al Señor. Entonces, de eso está hablando. Eso es lo que habla la palabra de Dios. Eso es lo que dice acerca del matrimonio, acerca del matrimonio y de las cosas que pide el Señor en esta parte, ¿verdad? Aquí Pedro, en Mateo 19, ¿verdad? Mateo 19, en el versículo 25 al 27, Pedro le contesta a Jesús. Vamos viendo el contexto. Dice, sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Cuando dice Pedro todo, se está refiriendo a que dejó su trabajo, dejó su familia para seguirlo. Y Jesús le contesta ahí en el 29, y cualquiera que haya dejado casa a su hermano, su hermana, su padre o madre, o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Esa es la contestación que le está dando Jesús a Pedro. De alguna manera, ¿qué pues tendremos? Pues la vida eterna, porque has decidido seguir a Jesús. Bueno, entonces eso es muy importante, estás dejando. No quiere decir que a lo mejor ya no viviera con su esposa, sino que ya lo más importante era seguir a Jesús y que después tendría que ver a su familia y tendría que estar ahí con la esposa y todo esto. O sea, está dejando las cosas de alguna manera de los afanes de este mundo y él dejó todo eso para enfocarse en Jesús. Entonces, pues ¿a qué se refiere cuando hemos dejado todo?
pues dejó su vida familiar cómoda, dejó su trabajo cómodo y ahora se dedicó a seguir a Jesús. Entonces, eso no quiere decir que Pedro no fuera casado, al contrario, era casado. Pero decidió tener un ministerio con el Señor y seguir al Señor, y posteriormente, muy posiblemente después de que resucitara y ascendiera Jesús a los cielos, ¿verdad?, fue por su familia y se la llevó para que anduviera predicando Pedro, ¿verdad?, ya anduviera dando el mensaje del Evangelio, y vivían en Jerusalén. Y él, Pedro, le predicaba a los judíos que estaban en Jerusalén, y él estaba en esas iglesias. Después se dedicaba a viajar, igual que Pablo, no tanto como Pablo, pero sí se dedicaba a viajar para llevar el Evangelio a diferentes iglesias y donde Dios lo pusiera. Entonces, no nos comenta nada la Biblia de que se llevara a estos viajes a su esposa, o si tuviera hijos, pero pues lo deducimos, tenemos una deducción de que tenía una esposa, por lo menos porque tenía una suegra. ¿La suegra quién es? La mamá de su esposa. Entonces, pues verdaderamente aquí es donde está pues la enseñanza de lo que pregunta este sacerdote. Espero que le haya quedado claro a este sacerdote esta respuesta por medio de la palabra de Dios. Que Dios le bendiga, que Dios le acompañe. Si la Biblia lo dice Dios.